Hoy debiera ser la penúltima reunión en la que nos reunimos en este lugar como catedral. Ya la próxima o subsiguiente semana con certeza debiésemos estar escuchándonos como personas normales, lo que va a ser valioso cuando ocurra. Mientras tanto, espero que esto no sea para ustedes el distractor que a ratos es para mí. Quiero compartir con ustedes hoy algo que es un poco complementario a lo que compartí la semana pasada. Si no estuviste la semana pasada, no sientas que vas a estarte perdiendo algo que no te permita entender, porque es un complemento, no es una continuación. La semana pasada estuve hablando acerca de Jesús como Rey y cómo nosotros respondemos a eso. Y esto es un aspecto de la vida cristiana importante, reconocer a Jesús como Rey y responder a eso. ¿Cómo respondo frente a esta realidad? ¿Qué implicancias tiene para mí que Jesús sea Rey? Pero la vida cristiana es en muchos aspectos una tensión permanente que es necesario equilibrar. Porque responder a Jesús como Rey, en muchos sentidos, puede ser implicar que esto demanda sobre mí un desafío, que amerita una respuesta de rendición, de obediencia, de adoración, de reconocimiento de su majestad, de su poder, de su grandeza. Tiene varias implicancias respecto de lo que yo debo hacer, cómo debo responder. Pero otro aspecto igualmente central e incluso más central todavía tiene que ver con simplemente dejarme amar. Y de las muchas formas que podemos leer la Biblia, como cuáles son los temas que la atraviesan desde el principio hasta el fin, el tema del amor de Dios es el que resalta por sobre todos. Muchos dicen que si se pudiera resumir la Biblia en un versículo sería Dios es amor. Y cuando Jesús dice cuáles son los mandamientos más importantes, cita cierto Deuteronomio y dice amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús también le dijo a sus discípulos: ninguno tiene mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos. El amor es el elemento central para entender cómo Dios se relaciona con nosotros, pero no solo eso, sino quién Él es. Y antes de nosotros descubrirlo como Rey y que nos sea revelado como Rey, somos impactados precisamente porque nos ama. Y muchas veces somos impactados de la manera loca en que este amor se manifiesta en una cercanía que es impresionante. Y luego descubrimos que este Dios que es cercano es también asombrosamente grande y poderoso, fuerte y maravilloso, santo, perfecto, tierno, firme y tantas cosas que podríamos enumerar por mucho rato. Y lo que quiero compartir hoy en particular tiene que ver con cómo el amor de Dios en una de sus manifestaciones hacia nosotros es por medio del consuelo y por medio también de ser nuestro ayudador. Entonces voy a como enfatizar una palabra rebuscada y otra también, pero para unir dos historias y tratar de llevarnos a un lugar en el que podamos disponernos delante de Dios para recibir el consuelo, la ayuda, el alivio que Él quiere darnos. Y esto, digo, es un complemento de la semana pasada, porque a veces podemos entender según el domingo que lleguemos o según, no sé, a los que enseñen cosas de Dios en YouTube que sigamos o los libros que nos interesen, corremos este riesgo de irnos a un extremo u otro. Y un extremo posible es pensar que la vida cristiana se trata principalmente de esfuerzo. Y otro extremo es pensar que no implica ningún esfuerzo. Ambas cosas desfiguran lo que el Evangelio es de manera más integral. El Evangelio es algo de lo que se llega a ser parte de manera totalmente gratuita. Es un regalo. Pero yo pensaba un día en esta imagen: si yo me entero de que
en el Jumbo de los Pablos están regalando iPhone 17 Pro, voy a ir corriendo, incluso si es para venderlo, y voy a sortear todos los obstáculos que se me presenten en el camino. Si hay solo 50 que están siendo regalados, voy a correr. Y si hay vallas entre medio, las voy a saltar y voy a llegar todo sopeado y no me va a importar llegar cansado, ni me va a importar que haya obstáculos entre medio que hagan difícil el camino de aquí al Jumbo de los Pablos. Y no me voy a cuestionar el hecho de que esos teléfonos son gratis. Y a veces pensamos que el que algo sea regalado contradice el que nosotros tengamos que esforzarnos o hacer algo para ir en pos de ese algo que es gratis. El Evangelio es un poco eso, es algo a lo que sería imposible acceder si no fuera porque Dios lo regala, pero al mismo tiempo es algo en lo que vale la pena esforzarse, no para ser amados, porque Dios regala su amor, no para ser aceptados, porque Dios regala su aceptación, no para ser parte de su familia, porque Dios nos regala ser parte de su familia, sino porque ser como Jesús, porque lo amamos y admiramos, vale la pena. Y seguir ese camino hace que tengamos que morir a nosotros mismos y que valga la pena clamar porque Dios nos fortalezca para ser más como Él cada día. Pero no es para entrar a algo, ni es porque el esfuerzo esté en el centro. Entonces, por eso digo es un complemento de la semana pasada, porque lo que quiero hoy para nosotros es este matiz de cuán realmente gratuito es el Evangelio, cuán realmente maravilloso es esto de dejarse amar, dejarse consolar, sin obstáculos, sin méritos, sin nada que tengamos que hacer antes. Y el Evangelio siempre nos encuentra de esta manera. La Biblia dice en Romanos, creo que 5:8, dice, y en esto nosotros vemos el amor de Dios en que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando yo estaba en abierta enemistad y oposición a Él, ya sea por intención o por desconocimiento, Jesús murió por mí y por ti para derramar su amor libre y sobreabundantemente. O sea, esta cuestión siempre empieza con Dios dando su amor mientras nosotros no hacemos nada. O incluso mientras nosotros atornillamos en la dirección opuesta, resistiéndonos a Él y a su amor. Y esa es la primera introducción de 4. No. Desde ese lugar, para hablar de consuelo, quiero partir enumerando las cosas en nuestra vida que hacen que el consuelo sea necesario. Porque todos padecemos distintas cosas. Podemos estar cansados aunque sea martes, aunque sea marzo. También los martes uno igual puede estar cansado. Puedes estar cansado si tienes 14 años. Puedes estar cansado. Aunque a esa edad uno escucha mucho que no tiene derecho a cansarse. Puede estar cansado a los 22 igual. Pero también experimentamos, además de cansancio, miedo, dolor, enfermedades. A veces experimentamos traición y eso rompe nuestro corazón. A veces estamos aislados, sentimos que situaciones difíciles económicas nos hacen estar expuestos en el borde de la pobreza. Otras veces somos súper bendecidos y lo administramos mal y decimos como tenía todo para tener éxito y lo hice horriblemente y ahora sufro las consecuencias de eso. Experimentamos dolor. Ese dolor a veces viene como consecuencia de que el mundo está roto. Y el mundo está roto por causa del pecado que dio lugar a que las tinieblas ejerzan control en él. Pero también está roto porque yo rompo cosas. Entonces hay dolores que yo experimento porque el mundo es malo y hay dolores que logro autogestionarme. Y en ambos escenarios, en los distintos escenarios, necesitamos a Jesús de la misma manera. Necesitamos su socorro, necesitamos su ayuda, necesitamos su consuelo, necesitamos su perdón, necesitamos que vuelva a aparecer. Así que sea que estás en un buen tiempo, sea que estás cansado, sea que te sientas roto o rota, que estés enfermo, que estés con ansiedad, que estés con angustia, que estés pasando por alguna enfermedad que afecta a tu salud emocional también, el consuelo es algo pertinente en todos estos momentos. Y quiero partir hablando de Job, porque es un hombre que sufrió, como
paradigma de la persona que sufrió, descrita en los libros del Antiguo Testamento. Entonces voy a hablar de Job, luego voy a hablar de una palabra en el Nuevo Testamento y con eso voy a terminar. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda revelar esto a nuestro ser completo, y mi expectativa siempre es esta: siempre que yo hablo de consuelo, voy a la Biblia, medito en esto, y todo lo que anhela mi corazón es llevarnos a un lugar en el que podamos clamar y experimentar el consuelo que solo Dios puede dar. Ponernos en ese lugar y disponer el corazón para que Él provea eso. Pero no es la exposición lo que puede generar esto del texto, sino que es precisamente que haya ese encuentro. Y mi anhelo es orar para que podamos propiciar con un corazón dispuesto el que ese encuentro se dé. Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús para pedirte que tú llenes este lugar con tu gloria y nos permitas estar enfocados en todo lo que tú quieres proveer para nosotros hoy. Tomamos lo que tu palabra dice y enseña acerca de cómo tú consuelas y socorres. Y queremos orar en el nombre de Jesús para pedir que hoy nosotros podamos ser consolados y socorridos por ti. Que experimentemos eso, no solo en nuestras emociones, pero también en nuestras emociones. Y por sobre ellas queremos experimentar cómo tú transformas cosas en nuestro ser de manera profunda, para responder distinto, para sentir verdadero alivio, para enfrentar las cosas tomando decisiones distintas, fundamentadas en la confianza que tenemos en ti y en lo que tú dices. En el nombre de Jesús, Señor, trae todo lo que está preparado en la mesa por ti para nosotros, sin que en nosotros haya impedimento, sino lo contrario, que haya hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Job es un libro que tiene 40 capítulos. Solo quiero hacer un recuento de las cosas que padeció, nada más que eso, y detenerme en una palabra para conectarla con otra palabra del Nuevo Testamento. Los primeros 2 capítulos de Job cuentan una serie de calamidades que le pasaron. Él era un hombre que tenía una situación económica próspera, una familia ultra bien constituida y era un hombre justo. Su justicia se manifestaba en que era un tipo piadoso, era un tipo generoso, era un buen papá, era una persona que lo hacía bien. Y los primeros 2 capítulos narran cómo a Job le empiezan a pasar cosas malas, una tras otra. Y casi todos los demás capítulos cuentan la historia de cómo 3 amigos que vivían súper lejos, porque lo amaban, vinieron a acompañarlo en su dolor, pero bien intencionadamente en un inicio terminan siendo una calamidad terrible, porque terminan dándole todo menos consuelo. Y lo primero que le pasó a Job es que perdió todo su ganado. Pero fue en 3 eventos distintos. Primero perdió todas las reses, después todos los camellos, después todas las ovejas. Perdió todo lo que representaba su riqueza. Muchos de sus trabajadores murieron en estos mismos eventos. Luego, él tenía 7 hijos y 3 hijas, los que estaban en una celebración juntos, y murieron los 10 al mismo tiempo. Sufrió una enfermedad dolorosa, tenía llagas en todo el cuerpo, dice que desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y en medio de esta enfermedad que implicaba un dolor constante e insoportable, la Biblia dice que su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y luego llegan los amigos, y los amigos sospechan profundamente que a Job le están pasando cosas terribles porque hay algo oculto, terrible que hizo, y quieren animarlo a que lo confiese. Y resulta que ese algo no existía. Job estaba padeciendo por algo que no tenía que ver con su justicia. Y en un momento, en la mitad del libro, en el capítulo 19, Job, metido en acalorados diálogos con respuestas a sus amigos, todo el tiempo se defiende, pero se defiende como llevando su causa a Dios. Él quiere morirse. Primero alaba a Dios cuando pierde todas las cosas, pero después ya llega un momento en que ya no soporta más y lo único que quiere es morirse. Y dice: Señor, ¿por qué no me mataste cuando salí del vientre de mi mamá?
¿Por qué no interrumpiste la supuesta buena noticia de que había nacido un hijo? ¿Por qué me hiciste padecer todo esto? Y los amigos lo interpelan y le dan con que tiene que confesar. Confiesa. Porque sabemos que algún chanchullo tiene que haber para que te pase tanta cosa. Algo parecido le pasó a Pablo cuando al final de su ministerio público él va cautivo a Roma. Esto solamente para graficar lo terrible que es a veces lidiar con la gente. Pablo llega náufrago a una isla que se llamaba Malta y venía en un barco que traía presos. Y llegan a la isla después de una palabra de Dios que lo guía para que no mueran, y hacen una fogatita, la gente de la isla los recibe para salvarles la vida, y una serpiente muerde a Pablo en ese momento. Dice que la Biblia, el relato en Hechos, dice que la gente dijo: ¿cómo será este compadre de malo para que acabando de sobrevivir a un naufragio lo muerde una serpiente? O sea, este compadre tiene que morir, pues tiene que ser muy malo para que le pase eso. Pero pasaron 20 minutos, 40 minutos, 3 horas, 6 horas, y Pablo no se murió con el veneno de la serpiente. Entonces la gente dijo: este tipo debe ser un dios. Así es a veces la opinión de las personas. Pero Job, que estaba experimentando algo así, en un momento hace esta declaración. Y esta declaración refleja una revelación que tenía Job, porque aun cuando la Biblia relata las buenas acciones de Job, esta declaración da cuenta de que él tenía en realidad una relación con Dios, que lo que sostenía su corazón y su justicia no eran las buenas obras que hacía, sino que era el tener una expectativa y una relación con Dios. Y eso se manifestaba en que hacía cosas buenas. Pero esta relación con Dios se ve muy nítida en este pasaje que dice así, en donde él muestra como proféticamente una expectativa mesiánica. En su declaración él habla de Jesús muchísimos años antes. Piensan que Job puede haber sido el primer libro que se escribió en la Biblia. Y dice así: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Aun cuando él estaba en la peor de sus miserias, aun cuando estaba siendo atacado sistemáticamente por sus amigos para confesar algo que no había hecho, en un momento de breve lucidez, él declara algo que solo le pudo haber sido revelado por el Espíritu de Dios. Y declara que aún en su momento más terrible, él sabe que el Salvador de su vida vive y que algún día lo va a ver. Y declara además que ese día llegará después de su muerte. O sea, tiene una expectativa en la resurrección y tiene una expectativa en la redención. Ahora, la palabra redención, particularmente en ese contexto, en el idioma hebreo, es importante para la palabra con la que quiero conectar esto respecto del Nuevo Testamento. Un redentor era un ayudador, ¿ya? Era una palabra que se entendía un poco más claramente en ciertos contextos como medios comerciales, pero no se limitaba solo a eso. La palabra en hebreo es goel y significa pariente redentor. Y en la cultura hebrea, el pariente redentor, el goel, era alguien que defendía a un familiar injustamente tratado. Cuando alguien era injustamente tratado, el que cumplía el rol de redentor en la familia, que normalmente era aquel que era más bendecido económicamente, que tenía una mejor posición y que ejercía ese rol, y que tenía un deber para con Dios, si es que tenía la mayor cercanía sanguínea con la persona que padecía esto, era quien debía ir y defender a ese familiar que estaba siendo injustamente tratado. También era aquel que recuperaba la herencia perdida. Supongamos que yo era un dilapidador, un tipo bueno para despilfarrar, y Dios me había regalado una porción de la tierra dentro de Israel, pero yo me la había malgastado al punto de que había tenido que entregar mi tierra.
había un pariente, que era el Goel, el pariente redentor, que tenía la posibilidad de recomprar la tierra para que volviese a ser parte de la misma familia y para que aquel que la había dilapidado no viera afectada la herencia sobre su familia. Y además era alguien que restauraba el honor de la familia. Muchas veces el honor estaba ligado a la permanencia del nombre a través de las generaciones. Entonces un redentor también era alguien que podía casarse con una viuda que no había tenido hijos, para darle continuidad al apellido del fallecido sin hijos. Entonces, un redentor era un ayudador, era un pariente que cumplía un rol de ayudar en situaciones extremas, en situaciones de gran necesidad. Defendía a un familiar injustamente tratado, recuperaba la herencia perdida y restauraba el honor de la familia. ¿Ya? Quiero tomarme de esta palabra y de la descripción súper superficial que hice de los muchos padecimientos que experimentó Job y cómo en medio de esos tuvo la lucidez para tener esperanza. Y aun cuando él no sabía probablemente mucho acerca de cómo iba a ser Jesús, tuvo una luz dada por el Espíritu de Dios para poner su esperanza en lo que Dios iba a hacer a través de este hombre que él todavía no conocía, muchos años antes. Y hay una palabra en el Nuevo Testamento que solo usa el apóstol Juan, nadie más, aparece en el Evangelio de Juan y en la primera carta de Juan, que es la palabra paracletos o paráclito. Es una palabra que depende de donde la encontremos. En Juan aparece 4 veces y en primera de Juan aparece una. Voy a leer 2 pasajes de esto nomás. Dice así, Juan 14, 16 y 17 dice esto. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. En varias versiones aparece traducido como consolador, pero versiones más modernas de la Biblia no traducen la palabra, sino que la dejan tal como aparece en el griego. Y dice, una versión de ellas, que es la LPD, dice esto, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Más adelante en el mismo capítulo dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. En primera de Juan dice lo siguiente, hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Defensor es la misma palabra paráclito. Ya. ¿Por qué hablo de esta palabra? ¿Y por qué tiene alguna importancia que la palabra se mantenga en algunas traducciones más modernas? Porque cuando traducimos solo como consolador nos quedamos demasiado cortos porque es una palabra muy compleja, que tiene muchos significados posibles. Entonces, los biblistas que traducen versiones más modernas han dicho, en realidad esta palabra es tan profunda, es tan rica en su significado, que si la traducimos con un sinónimo, nos vamos a quedar cortos sí o sí. ¿Por qué no mejor le ponemos paráclito para que la gente diga qué significará esta cuestión y lo busque? Y al buscarlo se encuentre con que tiene más riqueza que lo que podría ser una traducción. Entonces, parafrasean el griego y queda de esta forma. Ahora, la palabra paráclito literalmente significa llamado para ayudar. Por eso estoy conectándola con el Redentor de la expectativa mesiánica de Job. Ahora, Jesús le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque así se va a abrir paso para que el Padre envíe a otro paráclito. O sea, está diciendo, yo soy uno, pero cuando yo sea apartado de ustedes físicamente, va a venir otro. Entonces, en el Evangelio, Jesús dice que Él mismo es este consolador, que el Espíritu Santo es el otro, y luego, en primera de Juan, el autor está diciendo que es Jesús. Entonces, este consolador es tanto Jesús como el Espíritu Santo. Ambos ejercen el mismo ministerio. La referencia a la palabra es precisamente porque
la palabra significa no solo consolador, no solo ayudador, sino que este que es llamado a mi lado se puede traducir como defensor o como abogado, que es como se traduce en Primera de Juan. O sea, Jesús me defiende. Me defiende cuando soy acusado. Me defiende cuando soy acusado por mi propia conciencia, porque puedo leer la Biblia y decir, yo me he arrepentido. Ya no puedo ser acusado porque Jesús está sentado a mi lado, fue llamado para sentarse a mi lado en el banquillo y decir, este hombre es inocente, porque se ha arrepentido y mi sangre lo ha cubierto y extendió mi perdón sobre él. Pero al mismo tiempo, este Paráclito es quien me consuela y al mismo tiempo es quien me ayuda. Y cada uno de los significados es tan profundo y es tan rico que es necesario detenerse en la palabra, pero para seguir, no para quedarnos entrampados en eso, porque obviamente la idea es ir mucho más allá. Entonces, hay dos cosas que a mí me llaman la atención en medio de esto. La primera es que esta palabra la usa solamente Juan. Y eso a mí al menos es una volada muy personal, pero me lleva a preguntar por qué Juan es el único que usa esta palabra. ¿Por qué nadie más? Y escarbando un poquito ciertas cosas que son un pensamiento, un poco una conjetura, pero como resultado de una reflexión bíblica. ¿Ya? No les estoy diciendo algo que necesariamente sea así como de manera inequívoca, pero tampoco es algo que se me ocurrió en el aire. Es cosas que la Biblia más o menos dice o explica. Y encontramos ciertos elementos acerca de Juan que son llamativos. El primero, muchos biblistas creen que Juan debe haber sido el discípulo más joven de todos. Era el menor de dos hermanos, él andaba con Santiago, eran pescadores. Y la Biblia describe que cuando Juan conoce a Jesús fue a través de la pesca milagrosa. Cuando Jesús le pide la barca a Pedro, Pedro se la presta, él predica, enseña acerca del reino y cuando termina le dice, ahora tira tu barco más adentro y tira las redes. Y Pedro le dice, Señor, porque te respeto nomás lo voy a hacer, pero no tienes pinta de pescador, yo soy pescador. Y va y lo hace igual y se llenan las redes. Y se llenan tanto que dice que Pedro tuvo que pedirle ayuda a unos amigos, que eran Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, y que vinieron los tres, Juan, Santiago y Zebedeo. ¿Por qué este dato importa? Porque era común que en la cultura hebrea, cuando se estaba aprendiendo a hacer un oficio, se ejecutara ese oficio con el papá. Siempre hablamos de Jesús como carpintero. Y la Biblia cuando habla de Jesús habla del hijo del carpintero. Y cuando vemos de Chosen vemos que hacía cositas de madera bonitas. Y nos imaginamos que debe haber sido así. Que probablemente Jesús fue un carpintero, porque era lo común culturalmente. Entonces, el hecho de que tanto Juan como Santiago hayan andado pescando con su papá, a diferencia de Pedro que andaba solo, es un indicador de que muy probablemente haya sido un adolescente. Pero además, la Biblia y la tradición muestran que Juan fue el último de los apóstoles en fallecer. La tradición indica que probablemente murió al final del siglo I, o sea, 60 y tantos años después del ministerio de Jesús, lo que nos hace pensar que al momento de conocer a Jesús era muy, muy joven. Ahora, ¿por qué estas cosas tienen alguna importancia? Y aquí es donde viene la bola que me pego yo. Usted puede disentir. Tengo la impresión de que este elemento, además del corazón de Juan y la libertad con que Jesús se relaciona con amor profundo de manera distinta con cada persona, tuvo un impacto en que Juan experimentara un tipo de paternidad en Jesús. ¿Por qué imagino esto? Primero, porque Jesús tenía edad para haber sido su papá. Probablemente tenía una diferencia de alrededor de 15 años, 18 años, por ahí. Segundo, porque cuando yo leo Juan y leemos tanto el Evangelio como las cartas, toda la literatura de Juan, encontramos que Juan revela un corazón paterno como casi ningún otro autor. Él muestra una mezcla que es algo muy propio de un papá que revela el corazón de Dios, de ser extremadamente tierno y al mismo tiempo extremadamente firme. Juan es muy directo en decir cosas así, pero
que van al hueso, radicales, pero al mismo tiempo lo dice con profunda ternura. Y sus cartas empiezan diciendo, hijitos amados, y después les tira un piedrazo en la cabeza, así, pero durísimo, sin dejar de decirles al capítulo siguiente, otra vez, hijitos amados. Y eso para mí es una característica muy propia de un papá como nuestro papá celestial. Y yo creo que estas cosas fueron cosas que se le pegaron al corazón de Juan por Jesús. Pero además, la Biblia dice que Juan era el discípulo amado. Aquí muchos se ríen porque eso lo dice el Evangelio de Juan. Pero igual hay un relato de la última cena en la que Pedro con Juan, y no Santiago en esta pasada, pero paréntesis, Pedro, Juan y Santiago eran el grupo más íntimo de Jesús. Son los que vieron las cosas más impresionantes y para quienes Jesús mostró todo el desarrollo de su ministerio. Vieron la transfiguración, vieron resurrecciones, vieron cosas que otros discípulos no vieron. Entonces, en la última cena, estas dos personas que son el círculo de mayor intimidad de Jesús, dos de los tres, se empiezan a hacer como señas, como unas muecas, me imagino yo, porque Jesús estaba hablando acerca de su muerte y estaba hablando acerca de la traición. Entonces Pedro como que le hace señas para cachar si es que el otro que estaba más cerca le podía preguntar a Jesús quién era el tal por cual que iba a hacer esto. Y la Biblia dice que Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Mesita, ¿cierto? Sin sillas probablemente, en Oriente, cada uno medio acomodadito, y él en algo que refleja físicamente una intimidad profunda, estaba al lado de Jesús, pero también estaba recostado sobre él. Y eso da para imaginarse un montón de cosas, ¿cierto? Y uno canta canciones sobre eso, como poner nuestro rostro en su pecho, nuestro oído escuchando su corazón. Pero más allá de la figura, evidentemente este refleja una profunda intimidad, cercanía, amor. Y cuando uno ve que en medio de todo este grupo, este era el más pequeño, y al mismo tiempo ve ciertas cositas que se tiran en los evangelios, como que en un momento un evangelio dice que la mamá de ellos, igual otra vez la intervención de los padres para mediar circunstancias, y en otro evangelio dice que fueron ellos mismos, yo creo que ellos querían y la mamá fue la que fue, le dicen, Jesús, queremos pedirte una cosita, que cuando estés en tu reino nos podamos sentar a tu derecha y a tu izquierda, así algo suave nomás. Un trono un poquito más feito que el tuyo, tú quédate con el mejor, pero nosotros ahí, derecha e izquierda. Jesús le dice, ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo, el resto de los discípulos escuchan y dicen esto, desgraciados, la cuestión que anda pidiendo nos quieren marginar. Cosas propias a veces de un adolescente. Otra cosa propia a veces de un adolescente es este fervor y por un lado, esto de creerme es invencible, y por otro lado, este fervor, ¿cierto? Inmisericordia, que llevó a que Jesús les pusiera un apodo. Y este fervor se manifestó en que Juan y Santiago estaban en una trifulca y dije, Jesús, ¿por qué no oras para que como Elías caiga fuego del cielo y sean consumidos tus enemigos? Y Jesús de nuevo les dice, ustedes no cachan mucho cómo funciona realmente el reino, pero les pone un apodo que es Boanerges, que significa hijos del trueno. No sé si a ustedes les pasa, cuando uno lee la Biblia muchas veces se hace esta idea de que Pedro era este tipo arrebatado, apasionado, porque claro, lo era. Se mandó un montón de cosas gloriosas de acierto y otros desaciertos brutales. Pero uno como que lee a Juan y lo ve tan tierno, tan mesurado, tan como quitado de bulla, que uno dice, este tipo tiene que haber tenido una dulzura desde el vientre de su madre. Y la verdad es que estos pasajes nos muestran que parece como que era el perfil de la gente que a Jesús le entretenía. Quizás para precisamente engrandecer su nombre, de cómo ese tipo se transformó en el tipo que leemos tanto en las cartas como en el Evangelio. Ya. Entonces, para mí tiene sentido que Juan haya escogido esta palabra que nadie más escogió. Aquel que puede tener una relación tan íntima que entiende que Jesús es tantas cosas que una palabra común no logra abarcar,
las muchas cosas que Jesús representa en la intimidad de alguien que se recuesta en su pecho. En momentos me corrige, en momentos me defiende, en momentos defiende mi causa, en momentos me consuela, en momentos me ayuda, me socorre. Él lo vio, pero también lo experimentó. Esto también pudo haberlo escrito otro apóstol. Por eso uno puede diferir de mi reflexión. La reflexión solo busca aportar de que la palabra tiene sentido con la historia de Juan. Alguien que lo conoció tan íntimamente, que vio que Jesús era tantas cosas, tan maravillosas al mismo tiempo, y que de repente era necesario meter una palabra media rebuscada simplemente para llamar nuestra atención y cuestionarnos lo maravilloso que es y la cantidad de cosas que Jesús hace para socorrernos. Entonces, desde ahí, quiero volver a dos pasajes. Esto solo lo voy a mencionar, no se asusten que voy a predicar la mitad de lo que llevo. Pero Job fue un tipo que padeció terriblemente, le pasó de todo, sufrió de manera horrorosa. Juan, en cambio, si uno lee el Evangelio, parece que era un tipo con una vida bastante buena. No era una persona adinerada, pero tenía un hermano, al parecer un buen hermano, una familia bien constituida, se habla de su papá, de su mamá, y ambos involucrados en el reino. Tuvo la posibilidad de ser discípulo de Jesús, de ser del círculo más íntimo de Jesús, y le pasaron cosas buenas. Incluso fue de los que se supone que no murió martirizado. O sea, es alguien con una vida que pareciera ser súper sana. Y sin embargo, esto de alguna manera revela que la necesidad de un redentor, de un ayudador, de un consolador, es transversal, es para todos. No hay nadie que no la necesite. Yo puedo llegar hoy hecho pedazos y decir, oh, predicaron justo lo que yo necesitaba. O puedo a veces confundirme y estar pasando una semana tan buena que digo, en realidad esta cuestión no era para mí. Yo no necesito consuelo, yo necesito que me aplaudan, que me feliciten, que se alegren con mi alegría. Pero este pasaje, esta verdad del Evangelio, es algo transversal y universal. Todos necesitamos ser consolados, todos necesitamos un ayudador, todos necesitamos alguien que nos defienda. Y lo maravilloso es que este alguien que nos defiende no es cualquier persona, no solo por lo que dije ya la semana pasada, no solo porque es nuestro rey, no solo porque es hermoso, poderoso, humilde y todas estas cosas increíbles que Jesús es, sino que la Biblia dice en Hebreos lo siguiente: pues no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo, como nosotros, excepto en el pecado. Jesús escogió padecer no solo la cruz, vivió una vida de obediencia perfecta a Dios, con un permanente costo personal. La Biblia dice en Filipenses 2 que Jesús se vació por completo. Y vaciarse por completo se ha vuelto un término filosófico, porque Él no solo se despoja de su gloria, de su trono en el cielo, sino que se hace como uno de nosotros, pero vive la vida humilde que vive, la vive en obediencia, y la vive en obediencia hasta la muerte, que es finalmente una muerte de cruz. Y esto es tremendamente llamativo, porque si nosotros pensamos que Jesús solo se enfrentó a una gran decisión de obediencia antes de morir, perdemos la perspectiva de todo lo que Jesús hizo a través de toda su vida. Jesús vivió momentos de mucha popularidad y momentos de profundo rechazo y persecución. Y Él supo manejar cuando querían seducirlo, alabarlo y hacerlo rey, como también supo manejar cuando lo despreciaban y lo amenazaban de muerte. Y este Jesús, que voluntariamente se expuso a la obediencia sistemática, porque obedeció toda su vida, no le fue imposible obedecer también en este momento definitorio de la crucifixión, está más que habilitado para entender tus dolores y los míos. Está más que habilitado para entender tu cansancio. Está más que habilitado para entender el miedo, porque tuvo miedo cuando oraba en Getsemaní antes de ser crucificado, y le hubiese gustado no tener que sufrir lo que sufrió. Experimentó todos los dolores que nosotros podemos experimentar. Fue abandonado por sus amigos,
Pedro, que era uno de los más cercanos, lo negó en un momento definitorio. El resto se arrancó. Experimentó burla, experimentó soledad. Para mí personalmente, el pasaje que describe, o que al menos a mí me evoca, la cúspide del dolor de Jesús, lo voy a leer así nomás porque siento que no hay forma de transmitir la emoción que puede haber sido este grito. El gritar ha hecho de mí mismo un meme igual, porque había algunas prédicas en las que he gritado. No voy a gritar ahora, pero este pasaje de Mateo 27, verso 46, describe el momento previo a que Jesús muera. Y Jesús lanza un grito. Y dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte. Y dijo, entre comillas, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El único que no tenía que abandonarte jamás. La única persona en la historia de la humanidad que experimentó buscar a Dios y no encontrarlo en un instante, porque cargó sobre sí mismo el dolor, la enfermedad, el pecado, la maldad de todos, a través de toda la humanidad. En ese momento Jesús, que ya había sido traicionado por todos, que había sido ridiculizado, que había experimentado un dolor físico prácticamente indescriptible, experimenta el peso del pecado de toda la humanidad sobre sí mismo y hay un quiebre momentáneo. Uno puede lucubrar teológicamente un montón de cosas, pero la Biblia describe que hay un momento en el que Jesús siente el abandono de Dios. Después de todo lo que estaba padeciendo, ese consuelo que todos necesitamos en distintos momentos, cuando Jesús lo necesitó más, lo que sintió fue desamparo. Se sintió profundamente desolado y clama con un grito y no le importa que nadie lo escuche, porque este es Dios con el que ha estado unido todo el tiempo. Y Jesús decía, todo lo que digo es lo que escucho a mi Padre oír, todo lo que hago es lo que veo a mi Padre hacer, en quien había depositado su confianza, su obediencia, en su humanidad, porque fue limitado en su humanidad como nosotros, y sufrió como nosotros, y tuvo miedo como nosotros. Llega el momento más desolador de su vida y el consuelo no está disponible para él. Porque en ese momento Jesús se estaba transformando de manera perfecta en el único que puede brindar consuelo. Estaba liberando su vida para que ese que trae consuelo, que ahora es el Espíritu de Dios, que viene a dar testimonio de Jesús y de todo lo que Jesús enseñó, habite en ti. Para que cuando pases cosas que sean imposibles, sepas que esto es verdad. El Espíritu Santo, una persona que es Dios, que enseña y revela a Jesús, vive en ti para darte consuelo de cosas imposibles. Yo puedo tratar de empatizar con un otro basado en mi experiencia. Y si yo he sufrido ciertas cosas, puedo tratar de entender desde esa plataforma que a otro ciertas cosas le parezcan terribles. Y a veces nosotros validamos a alguien que pueda querer aconsejarnos en función de si tiene alguna noción de lo que estoy sufriendo, de si ha sufrido lo suficiente en su vida para poder decirme algo. Ni yo soy ese consolador, ni ningún otro que tú puedas tener en tu red de apoyo, sino solamente el Espíritu de Jesús que habita en ti. Pero esto es lo increíble. Esto es tan real y es tan poderoso que puede consolarte y puede ayudarte frente a cualquier cosa. Y digo cualquier cosa. Cosas que los seres humanos no son capaces de sobrellevar a través de un duelo. El Espíritu de Dios las puede sanar. El Espíritu de Dios puede sanar el fallecimiento de un hijo. El Espíritu de Dios puede consolar cosas imposibles para el ser humano. Y es real. Porque no tenemos en Jesús a cualquier sumo sacerdote. Tenemos a uno que sufrió todo lo que puede sufrirse y no pecó y fue en un momento desamparado por Dios para luego mostrar su amparo y su ayuda a todos en cualquier circunstancia posible. En cualquier circunstancia posible. Y con esto cierro. Esta es la conclusión.
de manera concreta. ¿Cuál es el consuelo entonces? ¿Cuáles son las implicancias de este Consolador, de este Redentor, de este Paracletos en mi vida? Hay muchas respuestas para esto. Yo solo quiero compartir contigo dos. La primera es que Jesús está conmigo. Jesús camina contigo. Eso marca la diferencia absolutamente en todo. Porque Job no hizo nada malo y padeció cosas terribles. Y en momentos va a haber cosas duras que pueden pasarnos que no tengan explicación. Que retrocedemos 15 pasos para ver dónde nos mandamos la chambonada para que esté pasando esto y a veces no vamos a entender. Y a veces vamos a clamar por el socorro de Jesús y el socorro no llega. Y oramos un mes y oramos 6 meses y sentimos que el socorro no llega, que el consuelo no llega. Y nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Pero el consuelo va a llegar. Si esperamos en Jesús, el consuelo va a llegar. Él puede consolar. ¿Por qué? Porque mientras provee su consuelo, mientras incluso yo todavía no lo siento, Él ha estado conmigo todo el rato igual. Tal vez hay un proceso a través del cual su consuelo me es impartido y todavía no siento alivio, pero Él nunca se fue. Él siempre ha estado conmigo en los peores momentos. Y eso me puede llevar a preguntar un montón de cosas de cómo permitiste, pero Él está con nosotros. Siempre está con nosotros. Cuando las cosas aún no se solucionan, Él está con nosotros. Entonces, por todo lo que padeció, Él me entiende. Por su gracia, si mi dolor es autogestionado, Él me perdona. Pero también Él trae alivio y también Él trae socorro. Porque así como hay cosas que no se solucionan, también hay cosas que se solucionan de manera milagrosa. Y hay veces que oramos por gente para que se sane físicamente y no se sana. Y hay otras veces que sí. Entonces nosotros tenemos esperanza de que un día estaremos con Jesús cara a cara y yo no voy a ver ni enfermedad, ni dolor, ni angustia, ni pecado, ni nada de lo que está roto en el mundo y en nosotros. Pero mientras tanto, el reino está irrumpiendo todo el tiempo, trayendo vida, conduciendo a que gente se arrepiente, llegue a ser parte de la familia de Dios, que personas se reconcilien unos con otras de cosas que parecían imposibles, que gente sea liberada de adicciones, que gente sea perdonada y capaz de perdonar a otros. Todo el tiempo el reino de los cielos está irrumpiendo, trayendo vida de todas esas maneras y de muchas otras formas más. Y lo otro es que este Paracletos, que es también mi abogado defensor, esto he hecho hartas referencias de percepciones mías, pero quiero compartirte una más, la última, y es que muchas veces yo siento a Jesús decir cuando Satanás me acusa, yo respondo por él. Siento que Jesús dice, yo respondo por él. Yo conozco a mi hijo. Y Satanás insiste, pero mira las cosas que hace, los errores que comete, mira sus pecados. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero algo que uno entiende en algún momento como papá es que respecto de mis hijas, alguien puede venir y decirme algo no bueno de ellas, y yo no necesito negar eso para sentirme complacido en mis hijas y para amarlas incondicionalmente. Porque mis hijas, como todos nosotros, no son perfectas. Y una cosa maravillosa de la paternidad es que tú no necesitas la negación. A veces me van a decir algo y yo voy a decir imposible, porque yo conozco a mi hija. Y otras veces me van a decir algo y yo voy a decir, pero sigue siendo la hija de la que estoy profundamente orgulloso. Me sigo complaciendo en ella, la sigo amando, porque el amor de un papá es así, el amor de Dios es infinitas veces más perfecto. Entonces yo escucho a Jesús que se pone de mi parte cuando Satanás me acusa. Lo escucho decir en mi defensa que Él sabe bien quién soy y que no necesita negar mis imperfecciones para amarme. Que me ve, pero que sigo siendo su hijo amado. Y ve cuando hago cosas torcidas, pero sigo siendo su hijo amado. Y complazco su corazón. Y no complazco su corazón porque yo sea Claudio. Complazco su corazón porque Él es un papá perfecto. Y ese papá está disponible para todos nosotros. Ese es el papá que está orgulloso de ti. Incluso cuando te equivocas, no está orgulloso de lo que hiciste, pero sigue estando orgulloso de ti. Sigue mostrando tu foto
en su billetera, que le anda trayendo para todos lados, y le cuenta a la gente cómo te hizo, le cuenta las cosas que te gusta, que le gusta a él de ti, le gusta no genéricamente, le gusta que eres chistosa, le gusta que eres, bueno, para pegarte con doros, pero divertido, le gusta cómo a veces la pasión te lleva a hacer cosas increíbles y otras cosas dan ganas de no levantar la mano de que es tu apoderado en el colegio, pero no se avergüenza jamás de ti, no se avergüenza jamás de mí. Por eso yo no necesito decir que soy bueno. Yo no necesito todo el tiempo estar midiendo cuán bueno soy. Porque puedo ser la persona más honesta del mundo con mi papá. Porque él ya sabe todo lo que soy como también lo que no soy. En lo que le apunto y en lo que no le apunto ni por si acaso. Y él sabe, y yo sé, y a lo mejor también algunos de ustedes saben, o muchos, que hay muchas cosas pendientes en mí todavía. Pero yo voy con convicción absoluta, camino al cielo, porque voy de la mano de Jesús. Y cuando me tropiezo, incluso en el tropiezo puedo apoyar mi cabeza en el pecho de Jesús como Juan. Y puedo experimentar que Él me perdona, y puedo experimentar sin hipocresía, sin máscara, sin nada ambiguo, su verdadero amor y su verdadera aceptación. Y es por Él que yo quiero ser mejor cada día, que quiero que me transforme, porque lo amo, porque lo admiro y porque es mi héroe. Por eso quiero ser como Él, no para que me acepte. Y tú tampoco necesitas esforzarte para que Jesús te acepte. No necesitas esforzarte para que Él te ame. No necesitas esforzarte para que Él sea un papá orgulloso de ti. Todas esas cosas ya las tienes gratis. Ya las tengo yo gratis. Porque Él de verdad quiere consolarme todo el tiempo. Y me quiere consolar si estoy sufriendo porque el mundo es malo y si estoy sufriendo porque yo le embarré escandalosamente. Él te quiere consolar igual. Él te quiere defender y tomar tu parte en la causa si cometiste el crimen o si no. Si no cometiste el crimen, Jesús va a defender tu honra y va a permitir que en el futuro salga toda la luz y que tu nombre quede completamente limpio. Y si tú sí cometiste el crimen, pero te arrepientes, Él va a decir, Él es perdonado, ella es perdonada. Y nadie puede acusar a aquellos que yo he limpiado con mi sangre. Entonces, no necesitas ser bueno, no necesitas ser buena. La motivación para ser mejores es que queremos parecernos más a Jesús, que es nuestro héroe. Pero cuando hacemos algo mal, podemos exponer lo que está mal en nosotros, porque Él va a limpiarlo, va a socorrernos, va a perdonarnos. Si yo me hago el leso, probablemente en vez de experimentar consuelo, voy a experimentar vergüenza. Porque escondido no voy a experimentar lo que Él me quiere dar. Entonces Jesús, contigo, como con Job, como con Juan, como con muchísimos otros, es el Redentor que quiere defenderte, porque tú eres su familia, somos su familia, cuando eres injustamente tratado. Él quiere recuperar para ti tu herencia perdida y Él quiere restaurar el honor de tu vida y de tu familia. Él sigue queriendo hacer estas cosas. Él es el más cercano, el primero, el que va adelante de la fila para decir, yo respondo por ellos, yo respondo por ti. Yo te puedo ayudar, yo pago el precio. Lo que perdiste yo lo puedo recuperar para ti. Te di una herencia y la malgastaste, yo la compro de nuevo. Te llenaste de heridas en ese proceso, yo te puedo consolar, yo te puedo sanar, yo te puedo ayudar. Y quiero que oremos, porque no sé de qué momento de tu vida estás viniendo tú hoy. Y no sé si hoy necesitas una irrupción de consuelo porque tu corazón está destrozado en 400 partes, o si simplemente necesitas deleitarte en que ya has experimentado a Dios como tu papá, con todas estas cosas de afirmación sobre tu vida. Pero quisiera orar específicamente para tratar de ser concreto, en que hoy podamos tener un encuentro con el Espíritu de Jesús y Él pueda ministrar el ministerio del consuelo sobre tu vida, el ministerio de su defensa
trayendo como palabras de afirmación, recordándote que Él está orgulloso de ti, que Él se complace en ti, que las cosas que haces no determinan cuánto te ama ni cuánto se complace en ti, pero que cuando tu corazón se apasiona por querer ser como Él, eso también llena su corazón de una manera especial. Y esa motivación hace que valga la pena también esforzarse, con toda esta otra seguridad de base que es un regalo. Si alguien quiere venir y que oremos porque necesitas experimentar que el Espíritu Santo de Dios traiga consuelo a tu vida, vamos a orar, ya sea para que restaure años rotos de tu vida o un evento amargo de la semana. El consuelo viene de Jesús. Él padeció todas las cosas para brindarte un consuelo profundo y real. Pero hay que dar un paso adelante también para experimentarlo. Ir donde Jesús, que simbólicamente a veces implica responder a una palabra y decir voy, me expongo, porque quiero eso, quiero decirle al mundo espiritual y a las tinieblas que yo quiero eso, quiero ese consuelo, no quiero que sea teoría. Y todo lo que dije hasta ahora no necesariamente provee consuelo, porque lo que nos conecta de mejor forma es la respuesta de nuestro corazón y cómo eso nos lleva a un lugar. Y yo oro para que ese lugar hoy sea hacer una oración, venir y ponerte en el lugar en el que le dices, Espíritu Santo, quiero tu consuelo hoy. Quiero experimentar ese consuelo ahora. Quiero que tú proveas esto para mí. Quiero que me socorras. Quiero que seas mi ayudador. Quiero que me defiendas. Defiende mi causa. Sé este paracletos para mí hoy. Todos los que quieran pasar, vengan y vamos a orar por esto. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. Y vamos a tener toda la expectativa de que Él puede proveer esto.